¿Te sientes estancado? Como que empujas y no arrancas. ¿Se te hace difícil definir un propósito en tu vida? ¿Te sientes atrapado en tus pensamientos? ¿Crear nuevas metas parece un esfuerzo gigantesco y difícil de superar? ¿Te falta la motivación para seguir adelante? Bueno, puede ser que estés en un estancamiento mental. Así que cámbiale las pilas, porque sí hay maneras de prevenir y salir del estancamiento, velando por y fomentando tu salud mental, ya que después de todo, sin salud mental no hay salud. Hola queridas amigos y bienvenidos a Sin Salud Mental No Hay Salud. Yo soy el Dr. Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y tu anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. ¿Qué es el estancamiento mental? El estancamiento mental se refiere a un periodo de tiempo en el que un individuo experimenta una disminución en su desempeño, motivación o bienestar general, el cual puede manifestarse a través de la falta de la inspiración, la pérdida de energía, la disminución en la autoconfianza y la falta de desarrollo o progreso en su pensamiento, creatividad y enfoque mental. Es como cuando te sientes bloqueado mentalmente en esa niebla mental donde todo se te hace difícil de entender. Es ese hoyo en el que te hundes sin encontrar salida y cada vez que intentas agarrarte de los bordes del hoyo y sacar la cabeza al aire y empujar tu cuerpo hacia afuera, terminas solo por sumirte más hondo como si fuese arena movediza. El estancamiento puede afectar varios aspectos de tu vida, incluyendo tu trabajo, tu bienestar personal y tu vida social. El estancamiento mental se caracteriza por una sensación de encontrarte atrapado en tus pensamientos, en tus comportamientos o en tus formas de pensar. Cuando experimentas un estancamiento mental, puedes sentirte que no estás avanzando en tu vida personal o profesional y puedes tener dificultades en encontrar soluciones creativas a tus problemas. El estancamiento puede ser causado por una variedad de factores y salir del estancamiento requiere una combinación de autorreflexión, diferentes estrategias y perseverancia. Pero como todo en esta vida, el estancamiento no es permanente y hay maneras de prevenirlo y combatirlo cuando te encuentres estancada. Así que yo voy a ti. Antes de adentrarnos en el tema, pasemos a la sección ¿Sabías qué?, donde como siempre pongo en contexto información y estadísticas acerca del tema del día. ¿Sabías que el estancamiento puede afectar tu creatividad? Cuando te encuentras estancado, puedes sentir que no tienes la fuerza mental para generar ideas nuevas o creativas en tu trabajo o en tu vida diaria. ¿Sabías que el estancamiento te puede tornar rígida en tus pensamientos, llevándote a una falta de flexibilidad en la forma en que abordas tus desafíos o consideras diferentes perspectivas? ¿Sabías que el estancamiento puede resultar en una disminución de tu motivación para lograr metas personales y profesionales, lo que te puede llevar a la procrastinación y a la falta de logros? ¿Sabías que el estancamiento afecta a tu salud mental, potencialmente llevándote a la depresión y a la ansiedad, ambas condiciones pudiendo empeorar tu estancamiento y la probabilidad de desestancarte? ¿Sabías que, como siempre, hay una luz al final del túnel, inclusive cuando parece cada vez más angosto, largo y sin fin? El salir del estancamiento no es imposible y las lecciones que aprendes saliendo del estancamiento te ayudarán a prevenirlo y a continuar siendo triunfante en un futuro. Tu salud mental al día. ¿Cuáles son los síntomas del estancamiento? El estancamiento mental es realmente como encontrarse en un limbo entre el espectro de lo que es el bienestar emocional en un extremo y la depresión en el otro extremo. Los síntomas del estancamiento van a afectar tu funcionamiento diario e incluyen la debilidad física generalizada, el malestar y los achaques, la pesadez o el letargo, la falta de concentración, la pobre coordinación, la confusión, irritabilidad y dificultad al expresarte, la dificultad en seguir una conversación y los desbalances y los mareos. ¿Cuáles son las causas del estancamiento? Las causas del estancamiento incluyen el burnout o el agotamiento laboral, el exceso de trabajo, el estrés laboral excesivo
y la fatiga crónica pueden llevarte al estancamiento. La falta de motivación, perder de vista las metas o sentirte desinteresada en tus actividades diarias pueden provocar el estancamiento. El estrés, los acontecimientos de tu vida, los problemas personales, el estrés y los factores de tu entorno ambiental pueden contribuir a tu estancamiento. La monotonía, el repetir las mismas tareas o rutinas durante un periodo prolongado puede provocar aburrimiento y estancamiento. El diálogo interno negativo, las dudas de ti misma y los patrones de pensamientos negativos pueden contribuir a tu estancamiento. Los diálogos internos negativos suelen ser pesimistas y autodestructivos y pueden tener un impacto en tu autoestima, en tu estado de ánimo y en tu salud mental. ¿Cómo afecta el estancamiento a tu salud mental? El estancamiento mental puede tener grandes impactos en tu salud mental, entre ellos el aumento del estrés y la ansiedad. La sensación de no avanzar o sentirte atrapada en una situación puede generar estrés y ansiedad, ya que tu falta de progreso te causa preocupación. La depresión. El estancamiento prolongado puede contribuir a la depresión, ya que el encontrarte estancado puede hacerte sentir impotente, desesperanzada o atrapada en un ciclo de pensamientos negativos. La baja autoestima. La falta de logros o la percepción de estar estancado pueden afectar negativamente tu autoestima y tu autoimagen, y a su vez pudiendo empeorar tu estancamiento. El aislamiento social. La falta de motivación y la sensación de estancamiento pueden llevarte a retirarte socialmente, y este aislamiento y la pérdida de tu grupo de apoyo pueden empeorar tu salud mental. La reducción en tu satisfacción personal. El estancamiento puede disminuir tu satisfacción general con tu vida y cómo experimentas tu entorno, sintiendo que no estás cumpliendo con tus metas o que no estás alcanzando tu potencial. Algo que es sumamente importante prevenir cuando te encuentras en el estancamiento, en especial cuando has reducido tu satisfacción personal, es el caer en la autonegligencia o en el autoabandono. ¿Qué es la autonegligencia o el autoabandono? El autoabandono se refiere a la falta de atención y protección adecuadas por parte de una persona a la hora de cuidar por sí mismo. Hay tres tipos generales de autoabandono. La autonegligencia física, cuando no logras satisfacer tus necesidades físicas básicas, como no comer con regularidad, no mantener la higiene personal o no buscar atención médica cuando sea necesario. El descuido emocional, que implica descuidar tu salud mental y emocional, incluyendo no buscar ayuda para problemas con tu salud mental o participar en conductas autodestructivas que dañan tu bienestar emocional, como el uso de la droga o del alcohol o el comportamiento suicida. Y la autonegligencia social, cuando te aíslas de las interacciones sociales y de los sistemas de apoyo, lo que puede resultar en soledad, deterioro de las relaciones y la falta de apoyo emocional. Si tú, alguien que conoces, está experimentando abandono personal, es fundamental buscar ayuda de un profesional de la salud mental. En Tú y las redes contesto tus preguntas y discuto los términos más buscados en las redes acerca del tema del día. ¿Cómo puedo combatir el estancamiento? Hay un muy conocido refrán que nos dice: el ocio es la madre de todos los vicios. Y hasta cierto punto, cuando hablamos del estancamiento, quizás sea el refrán adecuado. ¿Cómo combatir el estancamiento? Pues en parte combatiendo el ocio, el mantenerte ocupado física y mentalmente, buscando mantenerte activa, haciendo algo que te dé placer, sea la lectura, ver una buena película, una serie de televisión. Todos tenemos la habilidad de combatir el estancamiento saliendo a caminar, cocinando en familia, jugando videojuegos con tus hijos, aprendiendo una nueva destreza. Entra a YouTube y aprende por fin a tejer o a arreglar esa puerta del gabinete que te sigue cayendo cada vez que la abres. También es importante mantener una rutina. Si no tienes nada que hacer, de todos modos, sal de la cama y crea metas a lograr cada día. ¿Qué puedo hacer si me siento estancado y vacío en mi vida? Es importante reconocer cómo el estancamiento y el vacío te están afectando. Cuando te encuentras estancado, a veces también pierdes la facilidad para entender y reconocer que estás pasando por algo fuera de lo normal. La prevención, el reconocimiento y la intervención temprana son las formas más eficaces para combatir el estancamiento y la depresión en la que te estás adentrando. Es importante reconocer los síntomas y las señales de alerta del estancamiento y actuar de inmediato antes de sumirte en un estancamiento difícil de escapar. ¿Cómo puedo salir del estancamiento? El autocuidado es sumamente importante para nuestra salud mental y bienestar general y puede ser de gran ayuda para salir del estancamiento. Aquí 6 puntos para reflexionar. Reconoce cómo el estancamiento te está afectando.
Mantente física y mentalmente activo, reconociendo cuándo pausar y descansar. Presta atención cómo tus pensamientos y tu cuerpo están cambiando a causa del estancamiento. Reconoce cuando el impacto del estancamiento va más allá de lo normal. Invoca tu sistema de apoyo, sean familiares, amigos o guía espiritual, y busca ayuda de un profesional de la salud mental. Orejitas para tu salud mental, donde comparto consejos útiles y prácticos para tu salud mental y la de tu familia. Sentirse estancado es una experiencia común en algún momento de la vida para muchas personas. Puede ser frustrante, pero también es una oportunidad para reflexionar y tomar medidas para cambiar tu situación. Aquí algunos consejos que pueden ayudarte a superar el estancamiento. Autoevalúate. Comienza por reflexionar sobre por qué estás estancado. ¿Cuál es la causa o las causas? Tu trabajo, tu relación, tu salud. Identificar la causa es el primer paso y te ayudará a abordar tu estancamiento de manera más efectiva. Establece metas claras. Una vez hayas identificado la causa, establece metas realistas y alcanzables para ti mismo. Esto te dará un sentido de dirección y propósito en la vida. Planifica. Una vez establezcas tus metas, crea un plan para alcanzarlas. Divide esas metas en pasos pequeños y alcanzables, lo cual las hará más manejables y menos difícil de alcanzar. Invierte en ti. Invertir en tu desarrollo personal, sea a través de la educación, la adquisición de nuevas habilidades, tomando cursos o asistiendo a talleres que te ayuden a avanzar tu carrera, tu vida profesional, pueden abrirte nuevas oportunidades. Cuida de tu salud. Tu bienestar físico y mental es fundamental para superar el estancamiento. Mantén una dieta saludable, haz ejercicio regularmente y asegúrate de dormir lo suficiente. El autocuidado es primordial para cuidar de tu salud mental. Explora nuevas experiencias. Sal de tu zona de comodidad o de tu comfort zone y busca nuevas experiencias. Viaja, conoce gente nueva, explora actividades que nunca hayas considerado. Expande tu círculo social. Las conexiones personales y profesionales pueden ser una fuente de apoyo y de oportunidades. Intenta ampliar tu red de contactos a través de networking, o sea, eventos sociales, conferencias y redes profesionales. Dialoga con alguien de confianza. A veces simplemente hablar con un amigo cercano, un familiar o un terapeuta sobre cómo te sientes puede ser de gran alivio, ofreciéndote consejos útiles o simplemente escuchándote. Deshazte de lo que no te sirve. A veces el estancamiento puede estar relacionado con situaciones, relaciones o comportamientos que no te benefician. Considera si hay algo en tu vida que deberías dejar atrás para avanzar. Échalo a un lado y para adelante. Y ten paciencia. El cambio lleva tiempo, especialmente cuando te has encontrado estancada por mucho tiempo. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Continúa trabajando en tus metas y ajusta tu enfoque según sea necesario. Sentirte estancado puede ser desconcertante, pero también es una oportunidad para crecer y evolucionar, aprendiendo más acerca de ti mismo. Con paciencia, determinación y esfuerzo puedes superar el estancamiento y avanzar hacia una vida más satisfactoria y plena. ¿Qué es la que, mi gente? Aquí una oportunidad para hablar de notas jocosas, eventos especiales y actividades para fomentar tu salud mental y la de tu familia. Salir del estancamiento puede ser difícil de lograr, especialmente cuando el desaliento se ha apoderado de ti. El identificar la causa de tu estancamiento es el primer paso para abordarlo y combatirlo de manera efectiva. Pero, ¿cómo saber si estás estancada? Aquí 5 preguntas en tu autoevaluación del estancamiento. Estoy cansado. Por más que descanso que tengas, sientes que no te dan las energías para llevar a cabo tus actividades diarias y te encuentras arrastrando los pies. ¿Estoy en medio de algo importante? ¿Sientes que tu tanque mental está siendo agotado por un proyecto especial o una nueva responsabilidad que añade a tu estrés cotidiano? ¿En qué estoy centrada? Centrarte en demasiados proyectos a la vez puede arruinar tu motivación. Quizás creas serlo, pero no eres un malabarista para tener 20 bolas en el aire. Tu tiempo y energía tienen límites y tienes que encontrar la manera de reconocerlos y aceptarlos. Si te concentras en una cosa y la completas antes de pasar a la siguiente, te sentirás mejor con cada tarea y con tu potencial de tener más éxito. Estoy procrastinando. La procrastinación te hará caer en el estancamiento más rápido de lo que tú piensas. Dejar para mañana lo que no puedas hacer hoy es beneficioso solo si comienzas la actividad. Posponerla indefinitivamente, mientras
pasan las horas y los días, solo te llevará a empeorar tu estancamiento, en especial cuando se acerca más y más la hora de la verdad y llega ese deadline cuando necesitas completar la actividad que has estado procrastinando comenzar. ¿Cuál es mi nivel de confianza? Por lo general, cuando te encuentras estancado, tus niveles de confianza son muy bajos. Cuando te falta convicción, normalmente no sabes cómo actuar ni en qué dirección hacerlo. Aprecia tus propias habilidades y cree en ti misma, pudiendo hacer todo lo que te propongas. En el acto de superar tu estancamiento puedes encontrarte a ti mismo, superando tus límites, ganando terreno poco a poco cada día y convirtiéndote en tu propio héroe. Tú tienes las herramientas y está en ti utilizarlas. ¿Cómo buscar ayuda para tu salud mental? La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, o National Alliance on Mental Illness, NAMI por sus siglas en inglés, cuenta con varios programas para brindar apoyo a las personas con enfermedades de la salud mental, a sus familiares y a sus cuidadores. Puedes obtener más información acerca de los programas de apoyo de NAMI visitando la página web nami.org. Recuerda que puedes comunicarte con la línea de prevención del suicidio y crisis llamando o texteando al 988. Es para personas en crisis, no solo si se está pensando en terminar la vida. La llamada es gratuita, confidencial 24-7365. Un profesional de la salud mental te escuchará y te conectará con recursos en tu comunidad. Recuerda 988. Busca ayuda de inmediato en la sala de emergencia más cercana o llama al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente de los mensajes preocupantes que escriban tus familiares o amigos en las redes sociales. Interven, llámalo, alerta a un familiar o llama al 911 si es una emergencia. Conéctate con el Mundo Boston y nuestra página de internet de Sin Salud Mental No Hay Salud, saludmentalma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Allí también encontrarás los artículos de la doctora Damaris Claudio Rosario y todos los videos de nuestro programa para que te pongas al día. Y no olvides de seguir nuestro podcast a través de Spotify, donde puedes encontrarnos buscando Sin Salud Mental No Hay Salud. Te invito a que me sigas en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD por Facebook, Twitter y YouTube. Y finalmente, un fuerte agradecimiento a nuestros patrocinadores sin quienes nuestro programa no sería posible. Y ellos son Mass General Brigham, TJ Maxx y Museum of Science. Bueno, amigas y amigos, será hasta la próxima. Como siempre, yo soy el Dr. Félix Torres, recordándote que sin salud mental no hay salud. Para más información acerca de los temas discutidos en el programa de hoy, visita el canal de YouTube de El Mundo Boston bajo la sección Sin Salud Mental No Hay Salud.